Soy el licenciado Cel Sánchez, de la Ciudad de México. Un gusto estar con ustedes dando este tipo de charlas, como lo hemos mencionado, empaparnos un poquito de las cuestiones teóricas, apegadas un poco más a la realidad, es decir, a la vida del abogado o del estudiante cuando nos toca ser pasantes, ¿no? En esta ocasión vamos a tocar el tema aparentemente sencillo, como lo hemos abordado en otras cuestiones, el divorcio. Aparentemente, ¿por qué digo? Porque realmente el divorcio es una cuestión legal de índole familiar, en donde si no tenemos pleno conocimiento, por muy sencillo que sea, podemos meternos en problemas graves como asesores, como abogados. Entonces, la recomendación es que entendamos lo teórico para poder llevarlo a lo práctico, es decir, a la vida real de un abogado. Vamos a estudiar los diferentes tipos de divorcio, con la finalidad de que entendamos y aprendamos qué tipo de divorcio es el que va a aplicar dependiendo de la situación de nuestros clientes o de nuestro cliente. Si mis clientes son una pareja que se quieren divorciar, o si mi cliente solo es una de las partes de esa pareja que se quiere divorciar, si hay o no hay hijos, si hay o no hay bienes, es decir, todas esas cuestiones que va a haber alrededor de lo que conocemos como matrimonio, el cual se va a terminar y va a generar para nosotros como abogados algo que llamamos en divorcio. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Luis, ¿me apoyas con la presentación, ir compartiendo de favor? Les presento la licenciada Isabel Rizo, va a estar apoyándonos también abordando ciertos puntos de la charla del día de hoy. Es una licenciada con años de experiencia en la vida práctica, es una colega con, ¿qué podría decir yo? Lo mejor en el sentido de mucha experiencia, buena persona, pero sobre todo atendiendo el tema legal, atendiendo el tema profesional, una excelente profesionista. No solo comprometida con sacar adelante la cuestión de un divorcio, por ejemplo, que es lo que vamos a ver el día, sino de respaldar, de estar al pendiente de los clientes, que es lo que todos deberíamos de hacer si es que ya estamos viviendo la vida de litigantes, si es que somos estudiantes vamos a empezar a aprender, si es que ya somos pasantes y estamos viendo ese tipo de cuestiones. Entonces, tema divorcio, lo que estamos compartiendo, RS Abogados y Contadores, un despacho con la finalidad de, aparte de brindar asesoría legal y contable, pues poder ayudar a los colegas como nosotros a aprender unos de otros en el sentido de poder ayudarnos, ¿no? En la medida de lo posible. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Confírmenme nada más que todos estemos viendo qué dice por ahí. Licenciado Arnulfo, dígame qué dice ahí el título, por favor. Sí, Lick, dice divorcio. El divorcio ha sido definido como la disolución del vínculo matrimonial y que deja a los cónyuges en posibilidad de contraer otro matrimonio. Ok, te agradezco, Liz. ¿Qué es el divorcio? Siempre que nosotros o que su servidor trata de explicar a alumnos, a otros colegas, pero específicamente a mis clientes, algo que me gusta contar mucho es que independientemente que el código nos marque cierta palabrería, cierta definición, es importante que nosotros lo entendamos para poderlo transmitir en palabras llanas, en palabras coloquiales, cosa que en la experiencia he visto que a muchos nos falta trabajar en ese sentido. ¿Qué es lo que leyó aquí el licenciado Arnulfo? El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial entre dos cónyuges. ¿Para qué? Para poderse casar nuevamente. En palabras, ¿qué es? En palabras llanas, ¿qué sería el divorcio? El divorcio es cuando dos personas que estaban unidas en matrimonio legalmente quedan separadas para que ellas tengan un par de decisiones. Sigan siendo solteros, ya no tengan legalmente ninguna relación con otra persona, o hagan nupcias, es decir, se vuelvan a casar, tengan un matrimonio con otra persona. Entonces, ese es el divorcio, que legalmente nos separamos de nuestra pareja. ¿Hasta aquí alguna duda qué es el divorcio como tal?
¿O está claro? Creo que es claro, pero me gusta preguntar. Todo claro. Ok. Siguiente diapositiva, por favor, Luis. Ahora, ¿qué me dice ahí? En México, es decir, el país donde vivimos, la mayoría de los ordenamientos legales estatales del derecho familiar, hay dos tipos de divorcios. Abusados con eso. Luego muchas personas me corrigen cuando digo eso. Hay dos tipos de divorcios. No estoy diciendo que solo exista ejemplo el incausado y el de mutuo acuerdo, porque alguien me va a decir que ahorita vamos a entrar a fondo, está el administrativo y está otro que conocemos menos, que en el administrativo es a través del registro civil o de la notaría, la figura de la notaría. ¿A qué es lo que voy? Hay dos rubros, cuando es de índole judicial o de manera administrativa. Entonces tenemos que entender, el divorcio es la separación de dos personas legalmente. Para resolverlo, dos caminos, la vía administrativa o la vía judicial. La vía administrativa es como un trámite y la vía judicial, aunque es una solicitud, se puede convertir en un litigio, es decir, en una pelea legal. Entonces tenemos dos vías, judicial y administrativa. ¿Hasta aquí está claro el divorcio? ¿Por qué lo estamos dividiendo en dos vertientes? ¿O hay alguna duda específicamente en lo que acabo de comentar? Los que vayan a opinar, levanten su manita y les damos la palabra con todo gusto para guardar el respeto y el orden. Ok, entonces está claro. Tenemos el divorcio, nos separamos. Yo como abogado tengo que identificar. Tengo dos vías, la administrativa o la judicial. Una vez que yo escuche a mi cliente o clientes, que él me cuente la historia, cómo se conocieron, si hicieron hijos, si hicieron bienes, si no hicieron nada, si simplemente se casaron, vivieron cierto tiempo juntos y se quieren divorciar. Con base a esa información, es decir, esa asesoría, ese chisme que a mí me van a contar, yo entendiendo que tengo la vía administrativa o la vía judicial, yo como abogado voy a empezar a deducir sobre qué vertiente voy a dirigir a mi cliente. Es decir, como tienes estas cuestiones, nos vamos por la administrativa. Como tienes estas cuestiones, forzosamente nos tenemos que ir por la vía judicial. Es importante por eso entender que hay dos vertientes, la judicial y la administrativa, para poder ir llevando de la mano a nuestro cliente y darle el mejor tratamiento legal. Ayúdame con la siguiente, por favor, Luis. ¿Sí me escuchan? Apóyame con la siguiente, Luis. No veo que cambie. Ok. Vamos ahora sí a hablar de los tipos de divorcio. Su servidor va a abordar dos, los menos conocidos aparentemente. Aquí si tienen dudas, con todo gusto, levantan su manita, vuelvo a repetir, si no quiere entender, que está quedando muy claro. Divorcio administrativo. Recordemos, vía administrativa o vía judicial. A su vez, el divorcio administrativo, nuestra legislación de abusados de cada estado de la República, hay estados que sí lo permiten, hay estados que no. Entonces, yo estoy hablando del tema Ciudad de México o Estado de México, que es donde principalmente tenemos los asuntos. En estos estados de la República, el divorcio administrativo lo podemos hacer de dos vías o de dos formas, mediante algo que se llama el registro civil y otra institución que es la notaría. El divorcio administrativo, como lo comenté hace unos minutos, es meramente un trámite, una solicitud, en donde yo le voy a decir al registro civil, cumplo ciertos requisitos que tú me pides y quiero que por favor me divorcies administrativamente. Notario, cumplo los requisitos que tú me pides y quiero que me divorcies administrativamente. Pero, ¿qué requisitos son? Ahí nos están comentando los requisitos. Punto número 1, ambos cónyuges deben ser mayores de edad, perdón.
Eso hasta cierto punto es lógico, porque tenemos que tener cierta capacidad para poder tomar ciertas determinaciones judiciales, legales. La capacidad se adquiere a los 18 años. Entonces, punto número 1, mayores de edad. Punto número 2, y muy importante, y base fundamental, que ambas partes estén de acuerdo en el divorcio. Si no están de acuerdo en el divorcio, no podemos hacer un divorcio administrativo. Grábense esa parte. Juan y María están casados. Y llega Juan y me dice, ¿qué crees? Cumplo todos los requisitos del divorcio administrativo, pero mi pareja no está de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque ni siquiera sabe que nos queremos divorciar. Entonces, en ese sentido, al no cumplir ese requisito de que ambos tenemos que estar de mutuo acuerdo, no vamos a poder llevar a cabo ningún divorcio administrativo. ¿Se dejó de compartir, si no me equivoco, o nada más confírmenme, por favor? Ayúdame con eso, Luis. Confírmenme. Se sigue viendo. ¿Se sigue viendo? Sí. No, ya no se ve la presentación. Apóyame, Luis, porque ya no, bueno, yo no veo la presentación, creo que los demás tampoco. Se ve que, pero muy pequeño. La presentación se ve muy pequeña. Se ve muy pequeña, maestro. Deme un minutito, cosas que pasan de la tecnología. Digo, es muy bueno este tipo de cuestiones, pero también luego nos juega ciertas situaciones, pero ahorita lo resolvemos. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda del divorcio administrativo llevado por registro civil o por notaría? 2 puntos que llevamos, que es específicamente la cuestión de mutuo acuerdo y que seamos mayores de edad. Dígame, licenciado José. Gracias, abogado. No sé si sea parte del tema o sea necesario. Mi pregunta en exprofeso es, entiendo que existen acuerdos prenupciales. En estos acuerdos prenupciales, normalmente, como hay un proceso de enamoramiento, de conquista y de protección el uno al otro, pues no se contempla o no se tiene en mente que se pueda llegar al divorcio, ¿verdad? Esto es modificable con el divorcio, se blinda de alguna manera. No sé si pudiera comentarnos algo o a lo mejor para otro tema. El tema de las consecuencias inherentes al divorcio, que es lo que usted está comentando, es decir, ¿qué va a pasar después del divorcio? Porque, ¿qué crees? Como bien lo comentó, estábamos bien enamorados, firmamos, prometemos, hacemos y deshacemos, y resulta que después de ciertos días, años, meses, pues cambiamos de parecer. Entonces, este tipo de situaciones, si hay un acuerdo prenupcial, en teoría se va a cumplir al pie de la letra, porque ya es un contrato previo en donde nosotros nos pusimos de acuerdo en hacer ciertas cuestiones. Pero ya específicamente y atendiendo a un caso en particular, tendríamos que analizar el problema en cuestión, aterrizarlo y atenderlo en algo que se llama consecuencias inherentes al divorcio, que vamos a estar dando la siguiente semana, Lick. Pero le puedo adelantar esa información más o menos para contestarle a su pregunta. Gracias, muy amable. Ok, vamos a continuar ya que siguiente característica. Si están casados, ojo también en eso, no, regrésale al anterior. Si están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, forzosamente tiene que estar liquidada. Entonces, si yo me casé por sociedad conyugal, uno de los requisitos es que esté liquidada. Si no está liquidada, no puedo llevar un divorcio administrativo. Me voy por un divorcio de tipo judicial, que en unos minutos nos estará compartiendo la licenciada Isabel. Siguiente punto, que la mujer no se encuentre embarazada. Hay otra palabra que se utiliza mucho en el término legal, gravidez. No sé si la habían escuchado. Cuando los abogados que tenemos o tienen más bien más experiencia, nos gusta utilizar cierta terminología jurídica, ponemos bajo protesta decir verdad, la suscrita Juana Pérez no está en estado de gravidez. ¿Qué significa eso? Que no está embarazada. Por si les llega a pasar, eso es lo que significa.
Entonces, parte de las consecuencias o parte de las, más bien de los requisitos es que la persona no esté embarazada. ¿Cómo vamos a confirmar eso? Anteriormente, pues te pedían estudios, una prueba de embarazo. Hoy en día, con que tú digas simplemente bajo protesta decir verdad, yo no estoy embarazada, para la autoridad es más que suficiente, porque se supone que esa frase bajo protesta decir verdad le está dando credibilidad a la autoridad que tú estás diciendo la verdad. Y el bajo protesta decir verdad, algo que muchos abogados utilizamos meramente como relleno, no le damos esa cuestión de importancia, es que si ustedes bajo protesta decir verdad indican un montón de información, es decir, mienten, pero dijeron bajo protesta decir verdad, se pueden meter en problemas graves que hasta les pueden abrir una carpeta de investigación. Entonces hay que tener cuidado cómo manejamos esa frase, no solamente por decir, licenciado me dijo que si digo eso me van a creer, y bajo protesta decir verdad para todo. Hay que tener mucho cuidado en cómo manejamos ese tipo de cuestiones. Siguiente punto, que no tengan hijos en común o que si los tienen sean mayores de edad, que estos no requieran alimentos. Entonces, yo estoy casado, ya liquidé la sociedad conyugal o no tengo sociedad conyugal, me quiero divorciar junto con mi pareja, pero sí tengo hijos, pero mis hijos ya son mayores de edad. Entonces, sin problema, me pueden divorciar administrativamente porque cumple el requisito de que mis hijos son mayores de edad. Si mis hijos son menores de edad, aunque cumplamos todos los demás requisitos, no nos van a divorciar administrativamente. ¿Hasta aquí alguna duda de los requisitos básicos que me pide el divorcio administrativo, es decir, un registro civil, una notaría? ¿O está claro? Vi por ahí una manita levantada, no alcancé a ver de quién era, pero si gusta tomar la palabra. Licenciada Rosa Alonso, la escuchamos. Creo que no. ¿Alguien más? No te escuchamos, Lick. Si estás hablando, no te escuchamos, ¿eh? ¿Tienes la mano levantada, licenciada Rosa? Toma la palabra, por favor. El licenciado José, a ver, hable porque no sé si está hablando Laric, veo que tiene... Ya. Sí, buena noche, ¿ya me escuchan? Ahí ya la escuchamos. Sí, buena noche, agradeciéndoles pues por estos talleres que son muy, muy buenos para que todos aprendamos. En segundo lugar, ¿qué tiempo tarda el trámite de un divorcio administrativo? Punto fundamental, lo íbamos a tocar, pero bueno. Se supone que el divorcio administrativo puede tardar de 2 a 3 días, se supone. Como es un trámite, el procedimiento es el siguiente. Yo me presento al registro civil, veo los requisitos, los cumplo todos, hago mi pago a la tesorería, hay que hacer un pago a la tesorería que se llama, son los impuestos para pronto, ¿no? Dejo toda mi documentación, firmo, una especie de cierto documento que trae ciertas preguntas, ingreso mi trámite, en teoría el mismo día debería de estar divorciado, en teoría. La práctica nos dice que si tardan a lo mejor 2, 3, 5 días, pero es cuestión de días en el registro civil si tenemos todo en orden, documentos, requisitos, etc. En notaría es lo mismo, cuestión de días. Notaría, pues es más difícil hacerlo, no difícil en el sentido del proceso, sino que te sale más caro que en el registro civil. Entonces, por lo regular, yo no he conocido hasta ahorita a una persona que se divorcie por notaría. A lo mejor su legislación no lo permite o simplemente no nos conviene. Si el registro me va a gastar 1,000 pesos, en notaría me va a gastar 3,000. Recuerden que a veces, no a veces, tema de notarios es más caro. Entonces, por cuestiones económicas, no me conviene. Pero es cuestión de días, atendiendo a su pregunta, licenciada. Licenciado José, adelante. Gracias, abogado. 2 preguntas en una. Tengo entendido que cuando se es menor de edad, pongo la edad, 16 años, ocupan el consentimiento de los padres. Sin embargo, ¿qué pasa si después de un año, a los 17, deciden separarse y tienen un hijo? Ahí es donde van las 2 preguntas. Primero,
Para el divorcio también ocupan la presencia y consentimiento de los padres de cada uno y quién se hace responsable del hijo si en el caso de quienes contrajeron matrimonio a los 16 años no eran emancipados y todavía dependían económicamente de sus padres. Ok, primera pregunta. Los hijos se casaron siendo menores de edad. Para divorciarse administrativamente tienen que ser forzosamente mayores de edad. Me caso a los 16, vivo 2 años con mi pareja, ya tengo 18, sin problema me puedo divorciar, porque aunque me haya casado siendo menor de edad, ya me puedo divorciar porque soy mayor de edad. Entonces el requisito no está diciendo en qué edad me caso. El requisito está diciendo te divorcias administrativamente siempre y cuando seas mayor de edad. Y el tema de los niños, como lo platicamos, si son menores de edad, o la tutela o hasta cierto punto la guardia y custodia, aunque aparentemente la tienen los menores de edad, son los padres los que asumen esa responsabilidad, que ya sería cuestión de otro tema, guardia y custodia, patria potestad y todas esas cuestiones, pero así funcionaría. Si los niños se casaron, bueno, los adolescentes se casan de 16, tienen 18, se quieren divorciar, pero su hijo es menor de edad, recuerden, no nos podemos divorciar administrativamente. Entonces, cualquier supuesto que ustedes quieran, si no cumple esos requisitos que les estoy comentando, el divorcio administrativo no aplica. ¿Está claro, licenciado y compañeros? Sí, perfecto. Muchas gracias, abogado. Ok. Vamos a dime, licenciado Tomás, y continuamos. Buenas tardes, buenas noches, gracias por invitarme a estos talleres. Yo, bueno, acabo de terminar la carrera de Derecho, entonces yo soy ingeniero, pero yo me casé, yo me divorcié administrativamente, pero después hace como 6 meses, yo ya tenía mi acta de divorcio y todo, y eso me divorcié hace como 10 años, pero ahora me casé en Sinaloa hace 6 meses, y resulta que aparece que yo estaba casado, y pues no es cierto. Ok, hay algo que no has de haber hecho, Lick, porque tu abogado no te explicó, o en este caso, si fueron de manera voluntaria al registro civil, pues no nos los asesoraron. Hay que hacer algo que se llama inscripción del divorcio. Eso también es parte de las consecuencias inherentes al divorcio que vamos a ver la siguiente semana, pero te adelanto. Una vez que nosotros nos divorciamos y tenemos el documento que dice que ya estamos divorciados, tenemos que ir al mismo registro civil donde nos casamos y decirle, ¿qué crees, registro civil? Tú me casaste hace tantos años, ahora, ¿qué crees? Ya me divorció este mismo registro civil o otro. Entonces necesito que lo inscribas, es decir, que tomes nota para que ya aparezca en sistema que yo ya estoy divorciado. Lo más seguro es que eso es lo que te falta. Igual si quieres ya después platicamos en privado para poder asesorarte más a detalle, pero sería la inscripción del divorcio por lo que me estás comentando. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, porque me decían ahí en Sinaloa, ¿qué pasa? ¿Tú estás casado? Me quedé, no estoy casado. Ya tuve que llevar mi acta de divorcio para que vieran que realmente sí estoy divorciado. Y abusado, eso se llama bigamia y es un delito. No te vas a ir a la cárcel, pero te pueden poner una multa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y más cuando hay bienes, porque empiezan los problemas. Pero bueno, ya platicaremos más a fondo después, en otra charla, y ya contigo, si quieres, en su momento platicamos. Bueno, vamos a continuar. Ya vimos los requisitos para el tema de qué nos pide el divorcio administrativo. Ahora, ¿qué nos dice también? Se basa por principios, celeridad, economía procesal, ya que es muy rápido su trámite. ¿Qué significa celeridad y economía procesal? Pues que este tipo de divorcios, es decir, lo vamos a hacer muy rápido. Esa es la finalidad de estos divorcios. En lugar de irme al juzgado familiar, aventarme meses, a veces hasta años, ¿sabes qué? Te quieres divorciar, cumple los requisitos, en días te divorcio. Entonces es un trámite que tarda muy poco tiempo, es uno de los principios. Como les comentaba, se hace a la autoridad del registro civil y la notaría, que nos faltó ahí anotarle, previa identificación de los cónyuges y ratificada. ¿Qué significa eso? Nos presentamos, indicamos toda la documentación, corroboramos que es cierto lo que decimos con documentos, que somos mayores de edad con el INE, que estamos casados con el acta de matrimonio, etc. Una vez que está todo hecho, hacemos el trámite, lo más seguro es que nos mandan a llamar días después
para ratificar. ¿Qué es ratificar? Volver a firmar y decir, este trámite que yo inicié, sigo queriéndolo hacer. Por lo tanto, ratifico, es decir, confirmo que prosigo con esto y me divorcian. La solicitud o el divorcio, recordemos, es una solicitud, no es un juicio. Una solicitud, vamos a entrar en más detalles ahorita en el tema judicial, pero recuerden, es una solicitud, no es un tema de un litigio, es decir, una pelea legal. Se levanta un acta y en el acta lo que va a decir en la anotación marginal, lo que te comentaba el licenciado Tomás, es esta persona se casó hace 10 años en el registro civil de Guadalajara y en el registro civil de Sinaloa se divorció tantos años. Esa información que se va a aparecer en algo que se llama anotación marginal. Actas de matrimonios, los que no sepan, busquen una, después la ven. En la parte de abajo dice notas marginales. Ahí en esas notas marginales, o más bien en ese espacio en blanco, es donde van a poner esa información. Van a aclarar a lo mejor si se divorciaron en un juzgado, qué juzgado fue, si fue en la Ciudad de México. Van a poner ciertas información clave que al final de cuentas nos va a servir para comprobar que el licenciado que se volvió a casar sí estaba divorciado, cosa que le faltó aquí al licenciado, pero que bueno, vamos a tener que tienes que atender porque se puede convertir en un problema. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, cuestión? Hola, buenas noches. Dime, licenciada. Gracias. Bueno, tengo una duda. Apenas se me acercó una persona y me pregunta que fue casada hace más de 23 años, más o menos, pero esta persona era menor de edad y se casaron. Con la persona que se casó era mayor de edad. Ella tenía creo que 16 y él 23. En este caso su mamá de ella fue la que firmó por ella porque ella pues era menor de edad. Y bueno, ya no vivió con él, así pasaban las cosas. Bueno, solamente estuvo como un mes con él y se regresó a su casa. Y ahora pues ya no supo nada ella de ese matrimonio, o sea, ya no supo nada. Y tiene hace como 7 años que me comenta que ella se casó, o sea, se volvió a casar, pero fue en otro estado, fue en el estado de Tampico. Entonces ella me pregunta que si ese matrimonio, el segundo matrimonio, es legal o ahí qué pasa, qué pasaría. Ok, ella cometió lo que se llama bigamia, es decir, se casó 2 veces o más. Su matrimonio segundo no vale, porque hay un matrimonio previo, independientemente que fuera menor de edad, se casó. ¿Qué tenía que haber hecho? Divorciarse. Un error que tenemos las personas y que lamentablemente muchos abogados que litigan, porque lo he visto, que damos esa mala asesoría de ¿cuántos años tiene que no ves a tu pareja o no vives con ella? 20. Ah, ya en automático estás divorciado. Eso es una falta de conocimiento, por no decir otra palabra. Ella sigue casada. Legalmente, la única forma que un matrimonio legalmente esté separado es divorciarse. El tiempo no tiene una fecha de caducidad, no viene algún tema de otra cuestión a hacerlo. En respuesta a tu pregunta es, su segundo matrimonio no vale, está en bigamia, lo que tendría que hacer es divorciarse del primer matrimonio, inscribirlo y volverse a casar. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si yo voy y le digo a la autoridad, ¿qué crees? Que ya me casé en Tamaulipas, creo que escuché algo así, Tampico, sí. Pero me casé en otro lado, pues la autoridad misma te puede levantar una carpeta por el tema de bigamia. No hay cárcel, vuelvo a repetir, pero hay sanciones económicas y puede haber otro tipo de cuestiones. Entonces, la recomendación en específico en ese sentido sería que se divorcie, que inscriba el divorcio y que se case y que lo maneje muy delicadamente, porque se puede meter en problemas. Bueno, de hecho, ella me comentaba que lo que quería era divorciarse de los dos, pero entonces si el segundo matrimonio no vale, ahí entonces no tendría que hacer un divorcio ahí con el segundo matrimonio, o sea, no hay que hacer ningún divorcio ahí. Hay que hacer una nulidad, que sería otra cuestión. Hay que divorciarnos del primero, en automático con el primero se tiene que hacer otro trámite, pero no nos podemos divorciar del segundo porque nunca existió matrimonio. Teórica y legalmente no hay un segundo matrimonio, no hay para qué divorciarse, habría que acomodar legalmente o más bien administrativamente esas cuestiones. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. Cierro mi participación, creo que alguien más con el licenciado Aarón, para dejarle la palabra a la licenciada.
Te escuchamos, Aaron. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, compañeros. Una pregunta. Hay una persona que se casó en Querétaro, su pareja la dejó y se fue, tiene como 5 años que ya no la ve. Ella se quiere divorciar. La pregunta es, ¿se le tiene que notificar a su pareja el divorcio? Ok, no te voy a contestar yo, te voy a contestar ahorita que la licenciada tome la palabra, porque ese ya es un tema de índole judicial, el procedimiento es diferente. Recordemos, divorcio administrativo es parte fundamental donde las dos personas están de acuerdo. Aquí, como no están de acuerdo, no vamos a poder hacer un divorcio administrativo, vamos a hacer un divorcio, o tendría que hacer un divorcio judicial, pero para entrar en materia y entenderlo un poquito más, ayúdame con la siguiente diapositiva, por favor, Luis. Gracias. Vamos a escuchar a la licenciada, nos va a explicar, y ya sea que yo regrese a contestar la pregunta como tal o la propia licenciada. Licenciada Rizzo, la licenciada Isabel Rizzo es una litigante, como les comenté, de bastantes años de experiencia ya litigando la materia, de amplio conocimiento legal, es especialista en familiar, es una excelente persona y profesional. Y bueno, licenciada, sin más, te dejo la palabra para que abordes el tema de divorcio judicial. Buenas noches, gracias, Asael. Buenas noches a todos. Bueno, como ya explicó el licenciado Asael, para empezar, si entendemos que el procedimiento administrativo como tal es así, es, digamos, un mero trámite, en el divorcio judicial, sí, como su nombre lo dice, lo vamos a llevar a cabo ya ante una autoridad, ¿sí? La diferencia principal es que, por ejemplo, aquí puede ya existir una contienda judicial, ¿sí? Ese es, digamos, el primer punto. ¿De qué manera se da? Puede ser de dos maneras, ¿sí? Una que sea de manera unilateral, es decir, que una sola de las partes la solicite, o también en vía bilateral, que es lo que conocemos como divorcio por mutuo consentimiento. Al primero, que es unilateral, es al que denominamos ahora incausado, ¿sí? No sé si yo creo que todos lo hemos oído, incausado en algunas cuestiones o para algunas personas lo conocen como express. ¿Por qué express? Porque es más rápido, ya que no implica una causal de divorcio. A eso denominamos, ¿sí? Entonces, en este tipo de juicios ya existe una controversia, por ejemplo, o ya existen requisitos diferentes, ¿sí? O situaciones diversas, como lo son que ya existan hijos, ¿sí? O inclusive bienes, ¿sí? Digamos, es el más común o los más comunes, y son los que realmente como abogados nos sirven de alguna manera, porque es por los que cobramos, ¿no? Realmente un divorcio administrativo, pues es un trámite que cualquier persona podría llevar en un juzgado. Sin embargo, estos pues ya requieren de una situación y de un apersonamiento de un abogado, ¿sí? ¿Cómo se da un divorcio, por ejemplo, encausado? Les comentaba yo, ahora con estas nuevas modalidades desde el 2011 que aparece esta figura, pues es más fácil hacerlo. Recordamos que antes era como más complejo porque existía lo que era el divorcio necesario y tenías que acreditar una causal de divorcio y era complejo y era difícil, y con esta figura pues viene a dar una agilidad, ¿no? Dices, pues yo nada más quiero, mi voluntad me dice que ya no quiero seguir unido en este vínculo con otra persona, y hago mi demanda, estipulo esta situación y el divorcio se da. Como bien dice Asael, en otras pláticas se vería qué causas inherentes vienen a Pero, por ejemplo, llegando o volviendo al tema, ¿sí? Este divorcio inicia como incausado, y lo que sí debemos de anexar a este divorcio incausado es una propuesta de convenio,
¿sí? En esa propuesta de convenio lo que anexamos o lo que viene, ¿sí? Son los tópicos importantes que van sobre los que va a versar este divorcio. Por ejemplo, guarda y custodia, si es que hay hijos, alimentos, tanto para los hijos como entre los cónyuges, ¿sí? Un régimen de visitas al de custodia. Si existen bienes, ¿cómo se van a liquidar esos bienes? ¿Sí? Y pasa lo mismo con el divorcio por mutuo consentimiento, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, ambas partes nos queremos divorciar, los dos tenemos la voluntad y realizamos nuestra demanda y anexamos un convenio. Y por decirlo demanda también es ya un poco generalizado, sin embargo es más que demanda, también es una solicitud, pero esta la va a resolver un juez familiar, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me doy a entender? Sí, Lick. Sí, todo claro. ¿Sí? Ok. Bueno, básicamente entonces... ok. ¿Dudas? ¿Nadie tiene alguna duda? No, licenciado, usted también. Ok, perfecto. Entonces, pues digo, en esta contienda, pues ya, o ya llevándolo a carácter judicial, pues básicamente es quien resuelve un tribunal familiar, un juez familiar, ¿sí? ¿Qué pasa después? Bueno, a lo mejor en mi divorcio encausado yo tengo mi propuesta de convenio y espero y se le da también esa vista o ese tiempo para que mi contrario conteste, aunque sea encausado, y aquí voy a retomar un poco la pregunta del compañero, no quiere decir que porque sea encausado no se le va a hacer de conocimiento a la persona. Esto es algo importante. Se le tiene que avisar, aunque de manera general el juez vaya a determinar lo que es la disolución del vínculo matrimonial, también se le da esa oportunidad para que la otra persona conozca del juicio y se pronuncie sobre el mismo. Porque ¿qué pudiese pasar? ¿Sí? Vamos a suponer que yo estoy casada con el licenciado Sael y yo digo, ok, ya no quiero continuar casada con el licenciado, ¿sí? Pero, pues tenemos hijos. Si yo no le aviso, pues pierde a lo mejor su oportunidad de pronunciarse sobre mi convenio. Sobre la disolución del vínculo, no, porque aunque él no quisiera, eso en automático se da, por eso es unilateral. Basta mi voluntad para que continúe, ¿sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, Maestra, Sí, no. aquí el Hay problema es de que, que ajá. él la dejó, pero se fue a Puebla y no saben su paradero. Ya no volvió a Bueno, saber de él. ajá. Esa era mi Ok. pregunta. Voy con usted. Sí, él se fue, pero el que se vaya no quiere decir que no pueda hacérsele de conocimiento, ¿sí? Vamos a suponer que no sepan el domicilio de él. Pueden allegarse del domicilio de un familiar para hacerle el emplazamiento y si esta situación continúa, bueno, pues se le mandan a girar oficios, por ejemplo, a lo que es el Instituto Nacional Electoral, se me fue la CEMOVI, sí, para que Ya nos indiquen escuchó. a varios Se te está cortando, Rick. dependencias No te para que entendemos. indiquen si conocen su domicilio, ¿sí? Y en último caso, si alguna de estas... No se le escuchó lo que dijo, maestra, se le cortó. Se está trabando. ¿Sí me escuchan ahí? Se te estaba cortando. ¿Ahí ya ¿Sí se puedes escucha? repetir lo último que comentaste? ¿Ya se escucha ahí? Sí, licenciada. Ok. Sí, volviendo a Sí, ya se Rona, escucha. no sepa dónde es
donde es su domicilio, no quiere decir que no pueda conocerlo. Les decía que para eso se pueden girar oficios, ¿sí? A dependencias, al INE, que es el básico del INE, a IMSS, al ISSSTE en su caso, a móvil, para que hagan de conocimiento sin sus registros, cuentan con un domicilio de la persona. Y en caso de que esto no arrojara búsqueda, que pues a veces suele pasar, ¿sí? Podría realizar la publicación de edictos. ¿Qué son los edictos? Pues publicaciones en periódicos de mayor circulación, o inclusive en diarios oficiales, donde están buscando a la persona, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí. Sí, licenciada. ¿Sí? Sí. Sí, Liz. Ok. ¿Al compañero está resuelta su duda? Sí, licenciada, muy amable. Gracias. Gracias. Licenciada, Sí. tengo Bueno, una duda, una pregunta. dígame. Cuando se le hace la notificación, en el domicilio, en esa notificación se le especifica qué tipo de divorcio es la demanda que le están poniendo. Sí, de hecho cuando lo emplazan, pues normalmente tendría que ser incausado. ¿Por qué? Porque pues si no conoce es que no es voluntario, ¿no? Pero sí, de hecho se le deja un juego de copias y se le hace de conocimiento el juzgado, ya hay una fecha para esto de audiencia, la fecha de audiencia, ¿sí? El tiempo que tiene para contestar, y les digo, en ese traslado, ¿a qué me refiero con traslado? A los documentos que se anexan a la demanda, o que le toca un juego de la demanda junto con el convenio, y los documentos inclusive que son acta de matrimonio y de nacimiento si es que hubiera hijos, y entonces él ya conoce y con eso tiene la oportunidad de contestar. Perfecto. Aclarada mi duda, licenciada. Muchas gracias. Gracias. A ver, licenciada, una pregunta. ¿Qué Dígame. sucede cuando la parte demandada obviamente no es localizable en la República Mexicana porque por alguna razón se fue al extranjero, desconociendo? Se sabe que está en la Unión Americana, pero no se tiene precisado ningún estado, ningún domicilio, nada. Y abandonó al menor con el papá, ni siquiera con el papá, con un familiar en otra ciudad donde ni siquiera vivía. El padre recoge al menor, lo tiene ya bajo su custodia y también por eso quiere tramitar el divorcio, pero no hay forma de notificarle, no hay forma de correrle traslado de la demanda. ¿Qué hacer? Bueno, aquí muchas veces se puede pedir apoyo, digamos, al consulado o a Relaciones Exteriores y decir, ¿sabes qué? Si lo recogió en algún lado de la Unión Americana, como usted dice, lo dejó, pues ya, se podría hacer otra. ¿Sí? Decir, aquí fue el último, tú INE, infórmame, sé que se fue a Estados Unidos, pero el último domicilio era aquí, o le digo, incluso puede tramitarlo o pedirle un trámite consular y decirle que apoyen buscando a la persona, que lo veo pues un poco más complejo al final de cuentas, ¿no? Sí. Y porque Sí. está de ilegal en la Unión Americana. Entonces, localizable se vuelve prácticamente imposible. Ahora bien, ¿qué pasa si de una manera... No tiene una situación migratoria estable? También eso es un factor, pero digo, bueno, al final, pues podría, digamos, buscarlo aquí. Pero ¿qué sucedería si de una manera un poquito No. difícil? Ok, pero ¿qué sucede si yo la pido al juzgado que se le notifique en el domicilio conyugal que existía? ¿Qué sucede? Tendría que recibirle forzosamente a alguien. Ajá. Es que, por ejemplo,
a veces los abogados nos hacemos allegar de esta situación de buscar, por ejemplo, un domicilio. Si en el conyugal no va a haber nadie, pues no Sí. va a ser práctico que se haga ahí, pero un domicilio de algún familiar, ¿no? Y decir, bueno, ¿sabes qué? Si el familiar ya sale y lo recibe, pues ya la armaste, ¿no? Pero sí, en este Sí. caso es más complejo, o sea, sí habría que mandarlo a buscar o pedir al consulado y es otra situación, aparte de invertirle tiempo y dinero, ¿no? Así es. Bueno, esa era mi duda y veo que seguiría. Digo, el domicilio existe porque ahí vive el actor con el hijo y viven otras personas. Mañosamente, y lo digo abiertamente, alguien de esas otras personas podría recibir el escrito de Pues ahí solicitud de llega de divorcio. llegar la notificación. Ajá, es Ajá. correcto, podría hacérselo llegar ahí. Ok, Licenciada, y en bueno, el muchas gracias. supuesto de que no se encuentre, digamos, en un año, 2 años, ¿qué temporalidad hay para estarlo buscando? Pues no hay como tal, o sea, que digas, ay, yo no, una temporalidad, por eso mucha gente actúa de manera no tan legal, ¿no? Buscando otro domicilio, ¿no? Y que alguien reciba la notificación. Pero pues le digo, lo práctico es, por ejemplo, que para eso gires los oficios y que busques, o sea, alternativas hay, el buscar en este caso, pues por fuera, solo que como yo le comentaba al compañero, es difícil porque no tiene una situación migratoria estable, o sea, en realidad no hay, no es como fácil de ser localizado. ¿Sí me explico? Sí, gracias, Nancy. Ok. Amanda se iría en rebeldía toda vez que pues Que no no va a aparece, no va a contestar. contestar. No hay quien conteste. Exacto, Se iría en bueno, rebeldía y el convenio que presento pues será criterio del juez, ¿no? o se toma por válido. De hecho, acuérdense, bueno, les explico si es que no lo saben. En relación a esto, el juez se va a pronunciar y va a decretar el divorcio, ¿sí? Sí. Y le va a dar todavía un término de 5 días que va a decir, a ver, ok, ya no vino, no se presentó, eso quiere decir que no le interesa continuar con el matrimonio y aunque quisiera, pues tampoco aplica, ¿no? Entonces Ajá. te doy tu término de 5 días para que te pronuncies respecto a las cuestiones inherentes, que es lo que tocaba el maestro Asael, perdón. Entonces, le deja ese derecho a salvo, ¿sí? Ok. Para que se pronuncie. De no pronunciarse, pues se entiende que está aceptando, ¿sí? Queda firme. Uh-huh. Ok. Gracias. O simplemente, pues si les digo, el divorcio aquí es lo básico, a donde va a quedarse, lo que se va a decretar, porque no puede obligarlo a continuar con la voluntad, ¿sí? Así De seguir es. casados. Uh-huh. Así es. ¿Sí? Ok. Ok. ¿Alguna otra duda? Licenciada María está levantando su mano. Nada más le recuerdo, de favor, si vamos a participar, hay que tener el orden, levantar la mano por respeto a todos y para no perder la línea de lo que llevamos. Licenciada María, te dejamos la palabra. Licenciada María Cristina, si no, continúa, Alec. Uh-huh. Bueno, pues sí, básicamente es ahora tiempos. ¿Qué quiere decir? Pues el tiempo del divorcio incausado relativamente es rápido, ¿no? Lo tardado es que te fijen fechas de audiencias. Normalmente en el estado se llevan 2 audiencias, en la Ciudad de México es una, ¿sí? Eso es como digamos, lo que puede hacer que llegue a alargarse el procedimiento. En el divorcio por mutuo consentimiento, pues es en una sola audiencia, van y presentan su demanda o solicitud, ¿sí?
el juez la acuerda, la valida y genera una fecha para ir a ratificarla. Que, como bien decía Sael, ratificarla es que confirmen que efectivamente sean las partes y que se están pronunciando respecto a ese convenio y a esa demanda de divorcio. ¿Sí? Ok. ¿Asael, quieres decir algo o no? No, hasta aquí alguna duda respecto al tema del divorcio judicial, las dos vertientes que está manejando la licenciada encausada bilateral, unilateral. Todo está muy No, bien. gracias, maestro. Ok. ¿Algo más vas a comentar, sino para abordar la última diapositiva, Dick? No, sería todo. Ok, te agradezco, Lick. Entonces, como comenta la licenciada, tema de divorcio judicial, que normalmente conocemos como divorcio incausado, es una cuestión en donde una parte lo solicita o las dos por mutuo acuerdo, pero que meramente se va a llevar en el tribunal o en el juzgado familiar. Ayúdame con la penúltima, por favor, Luis. Síguele. Ahí, mira. No vamos a revisar ahorita como tal artículos, les vamos a compartir la presentación en los grupos. Si alguno de ustedes no está en los grupos de WhatsApp que tenemos, anota mi número ahí, por favor, Luis, en el chat. Me manda un mensajito y con todo gusto lo agregamos, porque ahí vamos a compartir la presentación. Ya en sus tiempos libres se meten al código, revisan el artículo y se fijan de qué trata. Al punto al que voy, hay que utilizar, como les comenté, en la cuestión de Ciudad de México y Estado de México, y en cada estado de la República se maneja un código diferente. Ya viene en unos pocos años algo que se llama Código Nacional de Procedimientos Civiles, que es algo que, como dice, nacional, va a aplicar para toda la nación, es decir, para todos los estados. Pero actualmente cada estado tiene su propio código. Con base a eso, si ustedes nos están escuchando de Tampico, de Zacatecas, del Estado de México, de la ciudad, mucho ojo, porque cada legislación enmarca ciertos parámetros o ciertos requisitos. En la legislación aplicable en el Estado de México nos marca el Código Civil y de Procedimientos Civiles. El Estado de México también, Código Civil y Código de Procedimientos Civiles. Diferentes números de artículos y en cada artículo trae diferente situación. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo voy a divorciar a una pareja que vive en el Estado de México, pero se casó en la Ciudad de México, ahí si no entendemos bien la teoría y hasta cierto punto somos novatos hablando en el tema de la praxis del tema legal, pues podemos equivocarnos o confundirnos. ¿Qué cree? Se casó en la ciudad, pero se va a divorciar en el Estado. ¿Qué legislación aplico? ¿Dónde lo divorcio? ¿Cómo le hago? Entonces, un punto base es, y que la ley nos marca, es dónde te vas a divorciar en el último domicilio conyugal. Es decir, el último domicilio en el último estado donde tú viviste es donde te vas a divorciar. Hay personas que se conocieron en Zacatecas, se hicieron novios en Guadalajara, se casaron en Monterrey y viven actualmente en la Ciudad de México. ¿Dónde los voy a divorciar? Les manejé 4 estados. En el último, en la Ciudad de México. Pero ¿dónde voy a inscribir el divorcio? En donde se casaron. Entonces, por ejemplo, el compañero que nos decía, yo me casé en el estado X, pero me divorcié en el estado Y, yo tengo que hacer la inscripción en el estado X. Aunque me voy a divorciar en Ciudad de México, porque es el último domicilio donde viví con mi pareja, la inscripción, es decir, una vez que yo esté divorciado, el trámite para decirle al juez, ya legalmente estoy divorciado, lo tengo que hacer donde me casé, específicamente en el registro civil donde me casé. Entonces, abusados con esa parte. ¿Cómo sabemos eso? Por la ley. La ley me dice, último domicilio, dónde se hace la inscripción, qué artículo aplica, qué es el divorcio, qué requisitos pide, qué artículo me dice cómo llevar el divorcio. Código Civil, en palabras llanas, me marca el parámetro, es decir, el divorcio es esto y necesitas esto. Y el Código de Procedimientos me dice
cómo voy a desarrollar o llevar a cabo ese divorcio. Para eso me sirve la legislación, no para confundirnos, porque lamentablemente la escuela no nos enseña ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo lo aprendemos? A la mala, porque me previenen en el mejor escenario o me desechan en el peor. ¿Qué es prevenir y desechar? ¿Quién me ayuda con eso? Rogelio, adelante. Podría ser que prevenir es cuando el juez te da tus errores, por así decirlo, de una manera más coloquial. Te Así previene es. tus El juez, equivocaciones y te así desechan. Puede ser que podría decir que en la legislación civil de la Ciudad de México es que la demanda es oscura, por así decirlo, y no te la va a admitir. No ok. va a pasar. Lo primero le dijiste, creo que muy claro. La prevención es cuando el juez te dice tus errores y con base a esos errores te dice, muchachito, ya me trajiste tu demanda, no está tan mal, te hago notar tus errores, corrígeme esos errores y ya me quedo con tu demanda y le damos seguimiento. Y desechar es cuando te dice, muchachito, tu demanda está súper mal, no tienes ni idea de lo que estás haciendo, no entraste a la charla que dio la licenciada Isabel, entonces, por lo tanto, tu demanda va para atrás porque no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Se casaron tus clientes en Ciudad de México, su último domicilio fue en el estado y estás aquí en Zacatecas queriéndolos divorciar. Entonces, tu demanda no la van a admitir, te van a hacer notar tus errores graves y por lo tanto no va a continuar tu asunto. Entonces, al punto al que vamos, el código, este tipo de leyes nos va dando esos parámetros paso a paso, cómo, dónde y cuándo, pero a veces es muy difícil entenderlo, no para todos. Si estudiamos, leemos un poquito y nos apoyamos con personas que tengan un poquito de praxis, pues va a ser un poquito más sencillo. Si nos lanzamos solos, sin experiencia, pues nos van a prevenir lamentablemente mucho o hasta desechar bastante. Entonces, el tema de la legislación es muy importante, luego nos da flojera, he visto muchos escritos de contrarios y personas con las que luego hay que revisarles sus escritos en apoyo, colaboradores, en donde piensan que solo es copiar y pegar. Googleo, divorcio incausado, empiezo a pegar los códigos, los artículos, no tengo ni idea de lo que dicen porque ni siquiera tuve la decencia de abrir el código, ya sea en internet o de manera física, y pues estoy poniendo artículos que no tienen nada que ver. Si no es grave, no nos va a decir nada la autoridad, no pasa nada. Pero si realmente lo que estás poniendo no tiene nada que ver, te van a desechar. ¿Pero por qué es importante? Porque yo como abogado, si tengo un poquito más de experiencia y veo que mi contrario puso artículos que no tienen nada que ver, pues desde ahí me empiezo a dar cuenta que mi contrario no tiene la capacidad, el conocimiento suficiente y puedo sacar ventaja para mi cliente y tú como abogado pues vas a perjudicar al tuyo. Entonces, en ese tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado, hay que leer, hay que estudiar, hay que prepararnos, hay que actualizarnos, pero hay que basarnos a nuestra legislación. No es donde yo viva, acuérdense, es donde voy a resolver mi asunto. Su servidor vive en la Ciudad de México, la licenciada vive en el Estado de México, pero si nos llaman para un divorcio en Cancún, ninguno de los dos vamos a utilizar nuestra legislación donde radicamos, porque no es la que aplica. Entonces, en ese sentido, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? Ayúdame con la siguiente, por favor, Luis. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo claro, Luis, gracias. Ok, voy a leer rápidamente las preguntas y tratar de contestar. Y ahorita, si alguien quiere, ayúdeme levantando su mano en lo que leemos rápido las preguntas. Dice, en un divorcio incausado llevado a la Ciudad de México, me contestaron defensas y secciones y presentaron el traslado. Nunca me habían contestado en esos términos. ¿Qué tan común es? Pues no es común, en teoría eso no debe pasar, porque el divorcio es una solicitud donde nos vamos a divorciar mediante un convenio. Lo único que tiene derecho la otra parte es a decir si me quiero casar o no, que al final lo que diga no tiene mayor razón de ser, puesto que te van a divorciar, pero si en el convenio tu propuesta, a lo mejor lo que está sucediendo y lo que pasó es que una vez que los divorciaron, lo que sucedió es que les dieron días para
arreglar lo que en su momento no terminaron. Es decir, ya los divorciamos, pero no quedó resuelto el tema de la pensión. Entonces, entras a una segunda etapa, un segundo juicio que partió del primero, que dependiendo del estado, por ejemplo, en el Estado de México, nos divorcian hoy y tenemos 5 días para contestar mis pretensiones. En la Ciudad de México no hay tiempo. Me divorcian hoy y si ninguno de los dos ingresamos ningún escrito que se llama incidente, pueden pasar años y no se resuelve lo que quedó pendiente. Entonces, quiero pensar, licenciada, que estás comentando que es algo así. Ya una vez que te divorciaron, entró la segunda etapa, que ya es una controversia, es decir, ya nos vamos a pelear legalmente cuánta pensión me toca, quién se queda los niños, quién se queda el carro. Ahí se aplica las defensas y lo que estás comentando. Entonces, sí sería importante que revisaras cómo está la situación, porque en tema de divorcio específico, como lo planteas, no se permite legalmente eso. Siguiente dice, tengo entendido, bueno, es un comentario más que nada, que cuando migran ellos a Estados Unidos para tener trabajo y adquirir bienes, necesitan un número de seguro y una cuenta de banco. Incluso pueden enviar dinero a México. Pues eso se supone que sucede cuando estamos de manera legal allá. Cuando alguien está ilegal allá, pues es como aquí. No tienes seguro porque tus trabajos son informales, no tienes ninguna prestación, por lo tanto es prácticamente imposible localizar a una persona que no tiene ese tipo de cuestiones. Entonces, eso que comentas aplica para ciertas formalidades y que los mismos trabajos en estos países te requieren o no te dan el trabajo. Luego dice, ok, ¿cómo saber si una persona ya está divorciada? Ok, ¿me ayudas con esa? Esa es una pregunta muy, muy interesante que muchos hacen y que casi nadie sabe contestar por experiencia. Ayúdame, yo sí sé, pero a la licenciada le vamos a dar la oportunidad que nos apoye y si no sabe ahorita le contestamos. Licenciada, okay. ¿Me apoyas? ¿Cómo sé que tú y yo ya nos divorciamos? Bueno, es que aquí esta pregunta es bastante interesante porque a veces, como les decía, la gente de manera legal no lo hace, van y se consiguen a cualquier persona que reciba la notificación y que digan que es esa persona que se está buscando y pues ya los divorcian, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Va a ser una búsqueda en el registro civil, ¿sí? Ver si existe una acta con inscripción de divorcio, ¿sí? O inclusive una búsqueda judicial, ¿sí? Ver si aparece en algún juzgado, ¿sí? Un juicio de divorcio para poder ver si efectivamente existió y si se llevó a cabo, ¿ok? Gracias, Lick. Entonces, imprimo mi acta de matrimonio, si en la nota marginal aparece que ya estoy divorciado, pues muy sencillito, me costó 90 pesos al menos aquí. Pero si no aparece, hacemos una búsqueda. Si hay un juicio, vamos a ver de qué se trata el juicio, vamos al juzgado, indagamos, es decir, vamos a investigar. Es la forma. Si no hay juicio y no hay acta de divorcio, pues nunca nos divorciamos y solamente nos engañó el abogado y nos dijo que nos divorció. Lamentablemente también eso casi no pasa, espero que aquí no haya ese tipo de personas, creo que no, por eso queremos aprender, creo todos, unos de otros, pero hay abogados que te dicen, ya quedó divorciado, no te da documento, te cobró un montón de dinero y realmente no hizo nada, ¿no? Entonces abusados con esa parte. Bueno, creo que son todas las preguntas, si no me equivoco, de ahí de los mensajes. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No. Ok. La siguiente semana, el día jueves, de igual forma, vamos a platicar un poquito de ahora. Ya me divorcié, pero no nos arreglamos. ¿Qué crees? Que la pensión, me dijeron que provisionalmente eran 500 pesos y para 5 hijos. Y aparte tenemos un carro, no nos dijeron quién se lo queda, y aparte me quitó el seguro social o me lo quiere quitar. Todas esas cositas que legalmente no arreglamos, una vez que el juez nos dijo ya está divorciado, legalmente se llama consecuencias inherentes al divorcio. Ese tema, ¿qué hago, cómo lo llevo? Lo vamos a ver la siguiente semana. Más adelante les estaremos compartiendo un curso más a detalle con cómo hacer ya demandas. Ese ya va a ser otro tipo de dinámica, ya le estaremos avisando en su momento. Y bueno, vamos a abordar más a detalle cómo saber con mi cliente
qué tipo de divorcio es, entrar más a profundidad, para que yo desde que empiezo a escuchar que Juan y Juana se van a divorciar, yo en automático ya sepa, te voy a divorciar de manera unilateral, en donde va a haber una liquidación, te corresponde el 50%, aproximadamente la pensión va a funcionar así, así asado, ya un poquito más de estrategia. Pero bueno, eso va a ser más adelante y va a ser otro tipo de curso que vamos a brindar como tal. Dígame, licenciada Rosa. Sí, solo una pregunta. En la solicitud de divorcio hay un capítulo especial denominado de pruebas. En divorcio no. Divorcio, 2 puntos principales. 1, el divorcio no es un juicio, no es un litigio. El divorcio es una solicitud, en donde yo le pido al juez que me divorcie y propongo un convenio. Por lo tanto, al ser una solicitud, no una controversia, la respuesta a su pregunta es: no hay pruebas. ¿Cuándo entran las pruebas? Cuando me divorcio, no me arreglo, entra la segunda etapa de las que les platiqué, que se llama consecuencias inherentes al divorcio, y en donde ahí sí vamos a agregar nuestras pruebas y todas las cuestiones, pues para acreditar ciertas cuestiones. Adelante, licenciada Isabel. Sí, como bien dice el licenciado Sael, efectivamente ya no es como tal un divorcio, un juicio, sino una solicitud. No necesitas, digamos, comprobar ciertas cosas. Sin embargo, lo que puedes es anexar, ¿sí? Para acreditar, por ejemplo, que estuviste casado. No vas a poner tu capítulo en específico de pruebas, pero sí puedes anexar tu copia certificada o tu copia de acta de matrimonio y las actas o atestados de los hijos, ¿sí? Eso es la finalidad, les digo, a menos que ya quisieras arreglar. Hay abogados que muchas veces lo ponen, tampoco es que por esa situación se lo deseches, pero como tal no es necesario, ¿sí? Gracias, Lick. Lo que va a pasar es que si tú le pones a tu divorcio pruebas, te van a prevenir y te van a decir que el divorcio, al ser una solicitud y no es un litigio, y te van a aventar ahí hasta una jurisprudencia, te van a decir que ajustes tu escrito. Y cuando significa eso, te están invitando a que te retrates y digas: ¿qué crees? Me equivoqué, no te estoy poniendo pruebas, es que te quería poner, como dice la licenciada, el acta de matrimonio para que sepas que nos casamos y me tienes que divorciar, y también te agrego las actas de nacimiento para que sepas que hay menores y tiene que haber una pensión. Entonces hay que saber cómo ingresar y cómo hacerle ver a la autoridad estos documentos para que por experiencia no nos prevengan y no quedemos mal con nuestros clientes y el cliente te diga: pues no, que sabía abogado, y pues no sabías porque a lo mejor era tu primero o segundo juicio. Dime, licenciado Marco. ¿Qué tipo de documento es el que te extienden para comprobar que ya quedaste divorciado? Adelante, Lick. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, a la licenciada Isabel es que levantó su manita, entonces quiero pensar perfecto. que... Sí, en el Estado de México existe lo que es el acta de divorcio. Como bien decíamos, va y se hace una inscripción, se hace un pago de derechos, donde exhibes tú esa acta, tu acta y los documentos que son sentencia y el oficio que se gira al registro civil, pagas tus derechos y te expiden un acta de divorcio. Con eso acreditas. Y es en la Ciudad de México. Aquí vas, haces igual tu inscripción, tu pago de derechos, llevas el oficio, copia de la sentencia y te dan el acta de matrimonio, pero con una inscripción marginal de divorcio. Es decir, ahí aparece que ya te divorciaste, quién fue el juez que te divorció, el número de expediente y la fecha de la sentencia. Ok, ¿eso aplica para cualquier estado? Sí, para el estado de Ciudad de México y Estado de México. Lo que le estoy comentando ahorita es así, pero también en todo se debe de realizar la inscripción de divorcio. Okay, para que obviamente, porque una cosa es la situación de manera judicial y otra que el juez del registro civil que te casó sepa que ya te divorciaste, porque obviamente pues si no lo instamos nosotros o no lo motivamos nosotros, pues él no va a saber, no lo va a investigar.
Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, de Sí, a nada. nuestros clientes hay que explicarles que un divorcio se divide en dos partes. Puede ser una parte judicial y una parte administrativa, o una parte administrativa y otra parte administrativa. ¿Qué voy? Parte judicial sería el divorcio en el juzgado familiar y parte administrativa la inscripción en el registro civil. Entonces, hay que comentarles que su divorcio no termina cuando sale la sentencia en el juzgado familiar. Termina hasta que voy al registro civil, lo inscribo y ahí, como comentó la licenciada, me dan el acta de divorcio o me dan el acta con anotaciones marginales y con eso compruebo que quedé divorciado. Tal lugar. Licenciado Tomás, dime. Sí, entonces yo voy, inscribo, es que pues yo estudié Derecho, apenas la terminé, y me dicen, ¿cómo es posible que no sepas que estás divorciado? Claro que sí, pues aquí tengo mi acta, pero eso no me lo enseñan en la escuela. Y la última pregunta sería, yo ya inscribo, ya aviso al registro civil que ya estoy, que ya pues que me casé otra vez o que estoy divorciado, y la persona entonces, mi ex esposa en este caso, automáticamente ya ella queda divorciada también, ya no tiene que hacer ese trámite o también lo tiene que hacer. El trámite lo hace una de las partes, esposo o esposa. Ahora sí que lo idóneo es que pues entre los dos paguen los gastos de eso, porque aunque lo haga uno le va a beneficiar al otro. La verdad es que muchos no lo hacen por falta de dinero, por desidia, y el que lo hace es porque ya se quiere casar, entonces como le urge casarse, pues va a hacer ese trámite. Pero con que una de las dos partes lo haga es más que suficiente, no lo tienen que hacer las dos. Y entonces en este caso las consecuencias serían cuando, por ejemplo, si yo que trabajo de profesor y tengo una pensión, entonces cuando me muero, entonces mi esposa actual tendría problemas porque yo no hice ese trámite. Sí y no, porque aunque ya estás divorciado en sentencia, no has concluido el trámite. Entonces, es lo que les comentaba, dependiendo de cada caso en específico, puede ser muy complicado. Me tocó un asunto, para ser un poquito más claro, X y Y se casan, y X igual que Tulek se divorcia, porque su abogado lo divorcia, pero nunca lo inscriben. Obviamente él, siendo una persona que no se dedica al derecho, desconoce, se vuelve a casar con la que se casa, fíjense, con la que se divorció primero era abogada, ni ella sabía, no se inscribió el divorcio, se vuelve a casar, este señor pues ya casado por segunda vez y divorciado entre comillas, tenía una empresa, la vende, y la segunda esposa pues feliz porque dice, es mi empresa, es todo el rollo, la primera esposa se entera que siendo abogada, vuelvo a repetir, no habían hecho la inscripción y no sabía, pues le empieza a reclamar y legalmente lo puede ir a acusar en el sentido que como no acabó el trámite, él se deshizo de un bien que en teoría era de los dos en la sociedad conyugal, puesto que no terminó como tal ese procedimiento administrativo. Entonces te puede acarrear muchos problemas. Olvídate de la bigamia que te dije, que el juzgado, en este caso el Ministerio Público, te ponga una multa de X cantidad. Más bien todo lo que puede atraer, si tú te deshiciste de cosas, si tú hiciste negocios, porque pues estabas como ahí en la tablilla, aunque realmente la sociedad terminó en el momento que te divorciaste, no terminaste ese trámite, te puedes meter en ciertos problemas. Entonces sí tendremos que ser muy puntuales en la asesoría para poderte dar una explicación a fondo, ¿no? De manera muy general te podría decir, sí te puedes meter en temas ahí legales que hay que terminar. Muchas gracias, licenciado. En verdad, eso casi nunca lo sabe uno. A veces lo aprendemos a la mala, Lic. Por eso la idea de este tipo de cuestiones o de este tipo de charlas es aprender, el poder compartir esa información, el podernos ayudar. Y pues si no lo sé yo, lo sabe la licenciada Isabel, ella me apoya, lo sabes tú. El día de mañana escuché que eres maestro, no sé de qué materias, pero lo puedes compartir, ¿no? Vayamos más allá de, lamentablemente, el gremio donde estamos, donde yo no digo porque somos competencia, en lugar de vernos como competencia, veamos como colaboradores, crecemos juntos, aprendemos juntos, y pues yo creo que si hacemos las cosas bien, a todos nos va a ir bien. Adelante, licenciada Leticia. Hola, buenas noches a todos, licenciado. Yo tengo una duda, principalmente digo, puede ir un poquito en relación. Aquí en el caso de que existe un acta de matrimonio, pero en el caso de la esposa, resulta que hoy en día pues trae otra CUR, ¿verdad?
trae ahí una diferencia de datos, y el acta de matrimonio quedó con pues con el anterior nombre. Aquí nada más aplicaría una actualización de datos a la acta de matrimonio, o tendría que llevar como algún tipo de proceso diferente, como un tipo de divorcio y volver a casarse. Punto número 1, ya vamos a cobrar las asesorías, porque ya se están, no es cierto, licenciada Leticia, ya son asesorías muy específicas, pero no pasa nada. Ahí lo que te podría decir es que lo que me estás diciendo son dos documentos legales con diferente nombre, o apellido, o letra, que al final jurídicamente es como si fueran dos personas. Si yo no puedo arreglar los documentos para unificarlos, entonces hay que hacer algo que ya en su momento yo creo que podríamos dar ese curso, esa charla, algo que se llama juicio de identidad de persona. Rápidamente te contesto qué es eso, en donde mediante este juicio va a salir una sentencia en donde dice que Leticia García García y Leticia García García, M antes, es decir, María Leticia García García y Leticia García García son la misma persona, pero por errores en ciertos documentos, llámale CUR, llámale acta, se hicieron dos documentos. Entonces, mediante este documento de identidad de persona, subsanas ese problema y no te tienes que divorciar 2 veces. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Todo claro, licenciado, muchas gracias. Ok, última pregunta, si no, de nuestra parte sería todo, agradeciéndole antemano a ustedes primeramente por invertir, como siempre les digo, tiempo en aprender, en actualizarse, gratamente a la licenciada Isabel Rizo que nos apoya también con este poquito o mucho, diría yo, de experiencia y conocimiento para aprender unos de otros, y pues simplemente con la intención de poder generar en usted la confianza en el sentido de apoyarnos, de crecer y que aprendamos un poco más. Licenciada Isabel, te agradezco mucho por el apoyo, por estar con nosotros, que sea la primera de varias, y pues al final también invitándolos a los demás que si nos pueden ayudar compartiendo una charla, a lo mejor dices, no te puedo dar esa experiencia como la licenciada lo tiene, pero yo creo que siempre hay formas de poder apoyar, ¿no? A lo mejor yo te explico cierto concepto, yo soy bueno en cierta materia, y créanme que ese tipo de cosas nos ayuda a crecer. Yo siempre que entro a estas charlas, aunque su servidor pues a veces a veces escucha o está tratando de administrar este tipo de cuestiones, siempre aprendo muchas cosas y me llevo mucho de tarea, porque a veces sabemos contestar y a veces medio contestamos y a veces le digo, licenciada Isabel, te toca, pero porque no sé, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es aprender, como les comento. Si alguno tiene la intención, nos escribe ahí en el grupo de manera privada, y pues bueno, agradeciéndote de antemano, te dejo la palabra, Alec, para que te despidas, y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención, y bueno, pues estamos para servirles, como bien dice Asael, pues aquí es una alimentación y retroalimentación constante, y pues nada más que compañerismo, y si nos podemos seguir apoyando con todo el gusto. Muchas gracias a todos. Te agradezco. Cierro con el licenciado José Vicente la charla del día de hoy y descansamos. Te escuchamos, Lic. Es que les quiero comentar, ya les había mandado un mensaje. Yo conozco, pues digamos, no mucho, pero sí bastante de seguridad social, sobre todo de pensiones. Entonces no sé si hay algún espacio para que pues dé una pequeña plática o dudas que tengan sobre afores y toda la materia de pensiones, la modalidad 40, modalidad 10, todo eso que de repente sale. Te escucho, perdón. No sé hasta dónde me escuchaste. No, adelante, modalidad 40 dijiste. Y ahora con la nueva modalidad 10, que pues ya apoya mucho a la gente mayor que no consigue trabajo, pero a través de esa modalidad pues se pueden inscribir y ya no andar por ahí que los sorprendan en despachos, porque hay muchos despachos que luego nada más los defraudan. Así es, ¿no? De antemano agradeciéndote la voluntad de apoyarnos, claro, con todo gusto. Lo platicamos ya en privado, vemos qué fechas tenemos, lo organizamos como se debe, y nada más apóyame, por favor, apóyame silenciando sus micros, que se escucha ahí otra cuestión.
Ok, gracias. Entonces, mándame un mensaje ahí en privado, ahí está mi número, 5519790160. Mándame un mensajito privado, ya lo atendemos, lo organizamos y con todo gusto. Y yo creo que es algo que nos va a servir a muchos, a lo mejor jóvenes y no tan jóvenes, que tenemos desconocimiento y que si antes que nos roben, mejor que nos asesoremos bien, ¿no? Pues con eso cerramos. Les agradezco mucho la participación, les agradezco.